Discúlpame, queremos decirte algo importante, algo muy importante, que en las redes el respeto también va. Lo que subís o lo que compartís tiene consecuencias reales. Puedes afectar la vida de una persona o de varias. Todo lo que no sea con consentimiento es violencia digital. No es un juego, es real y lastima. Es usar mensajes, fotos, videos o audios para molestar, humillar, controlar o acosar a alguien. Ojo, Compartir imágenes íntimas sin permiso también es violencia digital. Esto en Uruguay es un delito. Si compartís fotos íntimas sin consentimiento, tiene consecuencias legales. Si te pasa a vos o a alguien que conozcas, no respondas haciendo lo mismo. No tengas vergüenza, no borres las pruebas, te sirve para denunciar. Pedí ayuda. Ya está, loco, cortala con la violencia digital. Bueno, y esto que veíamos era parte de la campaña Lo Digital es Real, que busca concientizar sobre la violencia digital en adolescentes y jóvenes sobre todo. Y está vigente esta campaña desde el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Va a ir hasta el 10 de diciembre. De estos temas vamos a estar conversando con Valeria Ramos, que es oficial a cargo de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Valeria, ¿qué es la violencia digital? Bueno, la violencia digital es la violencia de siempre, la violencia de género, de generaciones, la violencia racista, que se extiende al ámbito digital y que es facilitada, cometida, agravada en el ámbito digital, que es un ámbito que cada vez lo habitamos más y es más parte de nuestra vida. Pero claro, con las características específicas que te da el entorno digital. Además de como cualquier tipo de violencia, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la generación de un daño. Bueno, lo digital le imprime, como veíamos en el video, una serie de posibilidades y hay más de 40 expresiones distintas de lo que es la violencia digital. Algunas las decían en el video y bueno, y tiene que ver también con todo lo que tiene que hacer al uso y control, manipulación de los datos, hostigamiento, acoso en línea, agresiones online, captación de los niños, niñas y adolescentes a través de las redes, a través de los videojuegos. También en los videojuegos hay espacios donde se genera violencia, donde se produce daño, donde niños, niñas y adolescentes son captados para después, sufrir otros tipos de violencia. Uno piensa en esas violencias y en las manifestaciones y en los modos de resolverlo y son bien diversos, ¿no? Porque una cosa es una situación de acoso a través de un juego online donde puede haber involucrado un adulto y un menor y otra cosa es compañeros de clase que continúan con el bullying, por ejemplo, en plataformas. Exacto. ¿Cómo se hace para generar estrategias específicas para cada uno de estos problemas? Bueno, ahí es muy importante eso que vos decís, porque además, si nosotros vemos los datos del informe Kids Online, por ejemplo, plantea que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en Uruguay declaró haber sufrido un episodio negativo, pero solo la mitad lo contó. O sea, la otra mitad no lo contó un adulto. Se vive en silencio. Entonces, como toda la violencia, se genera culpa, se genera vergüenza y a veces la víctima no cuenta y la vive en silencio. Entonces, y como vos decías, son distintos tipos, algunos inclusive son un delito en Uruguay y la persona puede terminar en un proceso penal, como ha pasado, y otros no son delito. Entonces, bueno, hay que tener estrategias para cada caso, hay que tener protocolos para poder actuar según la gravedad, la dimensión y las características de ese tipo de violencia. Valeria, ¿y cómo afecta? ¿Cuál es el impacto en los jóvenes, en los adolescentes de este tipo de violencia? También depende del tipo de violencia y depende las características de cada persona, pero hemos visto desde problemas en la salud mental, en algunos casos de viralizaciones de video ha llegado, o en algunas situaciones, a intentos de autoeliminación e inclusive han llegado a suicidio, ansiedad, estrés, vergüenza, aislamiento social, no querer ir al liceo, no querer ir a la escuela porque vieron tal video, así sea trucado con inteligencia artificial y el chiquilín, la chiquilina no era quien estaba en ese video, o porque me están haciendo bullying y entonces ahí ese bullying tradicional que uno decía, bueno, fuera de la escuela estoy más tranquilo, no, continúa en el celular, entonces es 24/7. Entonces también hay un ida y vuelta de la violencia no es que es todo online, hay algo que continúa en lo presencial y vuelve, es un continuo. ¿No? Sí. No son como violencias separadas. En la vida le pasa todo junto y es como un continuo que también las personas van viviendo, pero genera daño y puede llevar a todas estas situaciones y sentimientos. Valeria, lamentablemente vivimos en un mundo donde la violencia se manifiesta cada vez más cotidianamente y de diferentes maneras. Hay algo que me parece clave en cuanto al entorno digital, porque hay una generación que nació en ese entorno. ¿Cuántos de ellos identifican que lo que les pasa es violencia, ¿no? Cuando es una cosa más solapada, más pequeña, ¿no? Un comentario a una foto, un comentario sobre el cuerpo, ¿no? Un hostigamiento. Cuando es un poco más, no tan evidente, ¿cuántos se identifican violentados o cuántos se identifican como víctimas?
Bueno, es interesante lo que decís porque cuando no es tan evidente, a veces no se identifican como víctimas. Inclusive a veces el armar un video, porque también es una generación que desde que nació arman videos, le sacan fotos, se difunden. Entonces, de repente arma un video con contenido erótico y lo sube a una plataforma y alguien lo compra y quizás eso no se vive como explotación sexual comercial. Se vive como, bueno, yo hice este video. Es lo que hacen todos. Es lo que hacen todos. Entonces, como no hay una afectación directa física, un dolor o algo por decirlo de alguna manera, quizás en esas situaciones no se vive de esa forma o conozco una persona, ¿no? Ya que es ahora desconocido y conocido, ¿no? Cambió el término. Entonces, conozco una persona por internet, me encuentro, es mucho más grande que yo, me empieza a hablar, bueno, pero ¿por qué es violencia? Si en realidad a mí me gusta y tiene 25 años más que yo y entonces es complejo, ¿no? Y ahí cómo se trabaja en la educación para poder identificar estas cosas. Bueno, ahí hay un término que nos hizo bastante daño, que es esto de nativos digitales, ¿no? Nos creíamos que por la brecha generacional que tenemos, porque nosotros no nacimos en esta época, cuando nosotros éramos niños o niñas, no teníamos celulares ni este acceso, creíamos que como andaban muy bien con todo, los dejamos como solos y ahora se habla de este término de huérfanos digitales, ¿no? En vez de nativos digitales. Entonces es muy importante poder que ellos tengan las herramientas para identificar las situaciones peligrosas, para poder advertirlas y también para no reproducirlas, ¿no? Porque bueno, si yo viralizo un video, a mí me llega y yo lo mando, yo soy parte de esa cadena. Entonces es muy importante que las estrategias sean la educación, más que el control incluso. La educación, que conozcan los riesgos, como la vida misma, ¿no? Uno cuando ellos salen, no sé, empiezan a andar solos, uno no los deja solos y se va. Uno hace un acompañamiento, van dando recomendaciones, le pregunta cómo te fue. Bueno, entonces ahí es importante, sobre todo desde la educación en los distintos niveles, no solo educación formal, en la casa, en las distintas instituciones, que se puedan ir dando los mensajes y demás para que ellos puedan tener sus propias herramientas. O sea que el rol de los adultos es clave en esto. Es fundamental. Para educar y para prevenir. Es fundamental. Quizás nosotros no tenemos las habilidades instrumentales de ellos, quizás no nos manejamos tan bien en las plataformas y demás, pero no necesitamos ser hackers. Nosotros somos adultos, les podemos, justamente nuestro valor y nuestro aporte es acompañarlos a crecer en el entorno digital, a saber lo que está bueno y lo que no está bueno, a ser empáticos, a entender que si yo pongo esto y todos nos reímos, al otro le hace daño, que es lo que hacemos con la vida misma, ¿no? Claro, con la Pero bueno, presencialidad. ahora eso, tener como la conciencia de llevarlo al entorno digital, que yo tengo que preguntar, no mando un audio y lo pongo en un grupo y el audio era para mí. Entonces, bueno, esas pequeñas cosas concretas, como poder hablarlas y que ellos también sepan los peligros que puedan enfrentar para poder identificarlos y que puedan hablar. Claro. Sobre todo eso, que cuando les pase, si les pasa, que tengan a alguien de confianza a quien poder hablar. Sí, saberse víctima es como el primer paso, ¿no? Saberse, claro. Uno piensa en la cantidad de cosas que le exigimos a la educación formal, ¿no? Y vimos a Pablo Cayani y hablábamos un poco de esa situación. Y dice, bueno, a veces la escuela, el liceo tiene pocas herramientas para intervenir presencialmente. ¿Qué pasa en el ámbito digital? O sea, necesitamos a alguien de la institución que esté monitoreando de algún modo lo que pasa en las redes sociales, si hay hostigamiento. Como institución se debería intervenir si vemos, por ejemplo, que hay un alumno que es hostigado en Instagram, supongamos. O sea, ¿cómo lo manejamos cuando en realidad escapa de nuestro ámbito, ¿no? Físico? ¿Cómo deberíamos o cómo deberían intervenir las instituciones en esa instancia? Bueno, ahí primero que hay algo que es como interinstitucional, como vos decías, no es todo en la escuela, pero obviamente que tiene un rol fundamental por la cantidad de horas que pasan los chiquilines ahí, pero después son otras instituciones de referencia, pertenencia y socialización. Las instituciones educativas están haciendo formación en estos temas, están viendo de cómo avanzar, entonces ahí sí, o sea, la institución como en todo tiene que cuidar a los niños, protegerlos, generar espacio de convivencia. Si se identifica que hay un niño que está pasando una situación de violencia, sea la que sea, así como se hace, si es física, bueno, si es en los entornos también habrá que ver qué situación es. Obviamente, lo primero, hablar con ese niño, esa niña adolescente, hablar con la familia, con otras instituciones. A veces pasa que las situaciones de violencia son entre pares y van todos a esa misma institución. Entonces, sí, el sistema educativo, como otras instituciones, puede pasar en un club deportivo, puede pasar en un club de niños, puede pasar en un centro juvenil, hay que estar atentos. Esas herramientas también se generan desde ahí, hay que hacer talleres, hay que hablar con los chiquilines de estos temas, hay que poder saber en qué están. Y muchas veces también lo que pasa es que explota una situación de violencia en el centro educativo que comenzó en las redes.
¿no? Ya sea que se agarraron a Claro. piñazos y qué pasó. Ah, no, pero están en el grupo de WhatsApp discutiendo hace 2 Por eso semanas. digo, cuando interviene la institución, eso ya Claro, es un lío, ¿no? es un lío. Entonces, por eso, lo primero es la prevención y ahí es la educación desde las distintas instituciones, que es hablando, que es generando herramientas, generando convivencia. Hay muchos profes que trabajan en este tema, hacen talleres a través de juegos. El tema de los juegos online es todo un juego, esto es un tema, porque en realidad uno a veces piensa que están en su casa muy seguros en el cuarto jugando a algo, conversando con gente que uno no sabe ni quién es, y en realidad están o accediendo a contenidos que no son propios para la edad, o haciendo cosas matando gente, o teniendo relaciones sexuales en un jueguito que no es propio para la edad, o están siendo captados y contactados con gente que creen que son de su edad y no, son agresores que a donde van es justamente a las plataformas de los juegos, que ahí tienen a todos los niños. Valeria, y ¿y toda la violencia digital, toda forma es denunciable? A ver, no todas formas es delito. En Uruguay hay algunos delitos. La difusión de imágenes sin consentimiento es un delito, inclusive si la imagen es trucada con inteligencia artificial, o inclusive si la persona está en la imagen, si la otra persona no consintió, no puede decir, no, como yo estaba teniendo relaciones sexuales, difundo este video, pero si yo no le pregunté al otro, no, y si es menor, es un agravante de la pena. Entonces, eso es un delito. El ciberembaucamiento o el grooming, hacerse pasar por otra persona para captar a un niño, es un delito, y todo lo que es producción de pornografía. Esos son como los grandes delitos en Uruguay. No todo es delito, sí se puede denunciar y sí es importante poder hacer algo. Ahora, no siempre esa denuncia va a terminar en un proceso si en realidad no es un delito. Pero la violencia mediática, que se le nombra en nuestra ley de violencia de género, está contemplada como un tipo de violencia dentro de nuestra ley de violencia de género. Valeria, muchas gracias por estos minutos con Arriba Bueno, Gente. muchísimas gracias a ustedes. Un placer.